El Gran Premio de Arabia Saudí va a dar comienzo mañana con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Hay mucho que contaros, hay mucho que tener en cuenta y en este vídeo ya sabéis que inauguramos esta sección que nunca lo habíamos hecho en el canal en el pasado Gran Premio de Bahrein. Siempre hemos hecho las predicciones de la temporada, pero no de Gran Premio en Gran Premio. Ahora toca la de la segunda carrera de la temporada y última de estas que se disputan en sábado. Además cambiamos algunas cosas después de la primera vez que realizamos el vídeo. Os vamos a hacer predicción de los 5 primeros pilotos. Veremos qué tal sale. Por supuesto, siempre os digo que cualquier parecido con la realidad va a ser mera coincidencia. Así que bueno, sabéis que este es un vídeo pues quizá más pausado. Mi opinión puramente, os explicaré por qué creo que va a ser tal piloto o tal equipo, por qué van a tener tal rendimiento, por qué creo que no sé quién puede quedar aquí. Así que vamos a contaros mi predicción para este Gran Premio de Arabia Saudí, que como siempre realizamos, primero pues tenemos que hacer un poco de balance, un poco de recordatorio de lo que fue el Gran Premio de Arabia Saudí de la pasada temporada, un poco a modo de previa para que estéis enterados. El Gran Premio de Arabia Saudí que se lleva disputando desde la temporada 2021 en este circuito de Corniche de Jeddah, se llama el circuito. Y se introdujo en la Fórmula 1 a partir de la temporada 2021, una carrera inaugural muy loca, con banderas rojas, con Verstappen y con Hamilton en el auge de toda la guerra que estaban teniendo, con colisión entre ambos. Después de entonces, bueno, han sido carreras más pausadas, más calmadas. 2022 sí que es verdad que tuvimos una feroz batalla también entre Verstappen y Leclerc. Hubo también un safety car que frustró a un Sergio Pérez, que por cierto, este circuito se le da muy bien. Es el piloto que más vueltas ha liderado y es el piloto que se ha llevado más poles, con 2 poles en el circuito. Se ha llevado también una victoria que la logró la pasada temporada en una batalla en la distancia también bastante buena entre Checo y Verstappen. Checo partía desde la primera posición y gestionó las primeras vueltas desde ahí, aunque la adelantó Fernando Alonso, que eso ahora os lo comentaremos, pero bueno, gestionó aquella carrera, Verstappen que estaba remontando. Bueno, no me voy a adelantar a ese 2023, pero en sí que ha sido un circuito que ya lleva 3 ediciones, será la cuarta. Arabia Saudí, la intención inicial no era quedarse en este circuito urbano era circunstancial hasta que llegara el circuito de Qiddiya, que esta semana se ha anunciado el proyecto. Bueno, veremos qué es lo que ocurre porque luego dijeron que tenían la intención de albergar los 2 grandes premios. La verdad que el circuito de Arabia Saudí, más allá de lo que haya gente que se pueda quejar incluso, yo diría que es de los mejores que se han llegado a realizar. Se quiso hacer el circuito urbano más rápido del mundo, es el tercer circuito que se alcanza en velocidades puntas más rápidas en todo el calendario y es uno de los circuitos que más rápido se disputa la carrera porque más rápido es el tiempo por vuelta. Así que bueno, esas son cosas que os teníamos que comentar de Arabia Saudí. Por cierto, circuito también con más curvas, aunque es un circuito de curvas de velocidad alta. Eso va a ser importante en el desarrollo de estos pronósticos porque va a haber equipos que vamos a ver que fluctúen quizás su rendimiento a lo que ocurrió en el Gran Premio de Bahrein. Por eso siempre os decimos que depende mucho del circuito. En este circuito no tienen por qué Ferrari, por ejemplo, rendir al mismo rendimiento que tuvieron en el pasado Gran Premio de Bahrein porque cambian mucho las características y así todos los equipos de la parrilla. Así que veremos qué tal al final de ese rendimiento. Circuito, como digo, curvas de velocidad rápida, apenas curvas de velocidad baja, algún punto de adelantamiento claro, sobre todo la última curva y la primera, después de 2 zonas de DRS bastante pronunciadas. Circuito con bastante grip, a diferencia del circuito de Bahrein. Vamos a llevar una elección de compuestos más blanda, es decir, el fin de semana pasado tuvimos el C1, C2 y C3. En esta ocasión el C2 va a ser el duro, que fue el medio de la semana pasada, el C3, que fue el blando, va a ser el medio y el C4 el blando. Interesante porque el duro, este C2, sabemos que funciona bastante mal, entonces veremos si se utiliza o no como pasó la semana pasada. Bueno, ya llegamos al meollo del asunto. ¿Qué ocurrió la pasada temporada? Bueno, pues lo primero que os quiero contar de la pasada temporada es que el circuito de Arabia Saudí tuvo el honor, por así decirlo, de presenciar a un Fernando Alonso que regresaba a liderar el campeonato durante unas vueltas. Ocurrió después de la salida, Alonso partía desde la segunda posición, ahora os llegamos a explicar por qué partía desde ese segundo puesto, y en este punto que estáis viendo aquí, en los primeros metros consiguió adelantar a un Checo Pérez, quien también fue cauteloso, sabía lo que tenía entre manos y efectivamente lo consiguió ejecutar, y pues entonces Fernando consiguió adelantarle, le duró un par de vueltas hasta que Checo tuvo el DRS, luego Alonso se pudo beneficiar bastante
Cosas a contar del Gran Premio del año pasado, pues bueno, interesante que tuvimos la primera sanción y de las únicas de la temporada, que fue de Leclerc, pero eso fue porque tuvo un problema de batería en la carrera anterior, que tuvo que abandonar incluso y necesitó, aunque se pudo solucionar la anterior, necesitó para este fin de semana llegar a sancionar. ¿Podría pasar este año? Pues los McLaren, sobre todo Norris, necesitó cambiar baterías. Esperemos que no, para ellos, pero bueno, podría llegar a ser que veamos algo del estilo. Y sobre todo también interesante que en la clasificación vimos a un Verstappen con problemas que necesitó abandonar en Q2 sin cerrar vuelta. Eso le hizo salir desde la 15ª posición. Más allá de ahí, los rendimientos, lo que vimos un poco es que un Aston Martin seguía siendo el segundo mejor equipo. Curioso porque realmente ese circuito el año pasado no se les adaptaba nada bien en un circuito de curvas de alta velocidad y demás. Y lo que también vimos fue a un Mercedes estar por delante de Ferrari, a diferencia de lo que había ocurrido en la carrera anterior. McLaren, sin estar bien, fue uno de los mejores fines de semana en cuanto a rendimiento que tenían a principios de año. Lo que pasa es que tuvieron muy mala suerte porque Piastri se tocó con un piloto en la salida, salió desprendido una parte de su alerón que necesitó entrar para cambiarlo y el trozo de alerón fue a caer en el coche de Norris. Entonces llegamos a ver a los dos McLaren muy atrás, pero realmente el coche allí era competitivo para las alturas a las que era competitivo aquel McLaren de principios de año. En la carrera, bueno, pues os hemos contado que Alonso se puso líder. Alonso recibió una sanción de 5 segundos también por incumplir, por estar fuera de la casilla de salida, la cual ahora es controversia porque... Entonces, vale, eso estaba perfecto, nadie lo discutió, cumplió la sanción en boxes, saliendo aún así por delante de Russell, que era el piloto que tenía por detrás, pero no la cumplieron bien, estaba tocando con el gato el coche y le pusieron una sanción de 10 segundos posterior a la carrera, llegó incluso a celebrar el podio. Aston Martin la reclamó, dio pruebas de que esto había pasado anteriormente y se la devolvieron el tercer puesto, lo cual ahora está siendo investigado porque en teoría Ben Sulayem, presidente de la FIA, podría haber interferido en dicha decisión. Bueno, independientemente de ello, eso es lo que ocurrió. Alonso recuperó el podio. La verdad que Aston Martin ahí tenía razón porque el reglamento estaba mal escrito. El reglamento ponía que no se podía trabajar, no tocar el coche durante esos 5 segundos, algo que ha sido reescrito tras ello. Más allá de ahí, pues entonces Alonso llegó a ese podio, tercer puesto, porque Verstappen desde la 15ª posición sí que logró recuperar y ahí es cuando tuvimos esa batalla en la distancia que os comentaba antes, con un Checo que ya había abierto hueco y un Verstappen que estaban los dos rodando a unos tiempos muy similares, se mantuvo la distancia, Checo logró la victoria y eso es lo que tuvimos en el pasado Gran Premio de Arabia Saudí. Comentaros también clasificación de pilotos, así ha quedado después de la primera carrera, ya os hemos dicho que la verdad, os lo hemos dicho durante esta semana, la clasificación de pilotos es sencilla de realizar, ya que los 10 primeros, literalmente es como quedaron en carrera. Los 10 primeros pilotos distribuidos con el sistema de puntos que se les da, con un Verstappen que se recibió ese punto extra por llevarse la vuelta rápida, y los últimos 10 pilotos pues también tal y como quedaron, con un Zhou, que a mí es sobre todo el piloto que más me destacó. Comentaros también la clasificación de constructores, que así es como se reparten los puntos. Los 5 primeros equipos igual que terminaron el año pasado, ya luego los 5 últimos sí que ha cambiado bastante, pero es por cómo terminaron la carrera. Sauber está por delante de Haas porque Zhou fue el piloto más adelantado de entre estos equipos. Los dos Alpine están por detrás porque aunque sí que quedaron por delante de Bottas y por delante de Sargent, un Williams quedó por delante de alguno de los Alpine y un Racing Bulls también, así que bueno, así es como se divide. Ya llegamos al punto de las predicciones, momento crucial. Vamos a contaros piloto sorpresa, piloto que ha cambiado el nombre porque ya os conté que no sabía exactamente cómo denominarlo. Me lo dijo una persona en comentarios y me gustó cómo quedaba mejor piloto sorpresa que piloto revelación, así que efectivamente, pero nos vamos a dar ahora mismo el ganador porque como os digo eso llegará más adelante. Así que piloto sorpresa, piloto decepción, equipo sorpresa y equipo decepción. Aquí ya vamos a ver un poco cómo quizá creo que van a llegar luego a ser mis predicciones, pero piloto sorpresa, hay un equipo que para mí va a rendir bastante bien, no lo tengo como equipo sorpresa porque sí que, por poner otro distinto también y por explicaros todo esto y por explicaros por qué pongo a Lando Norris como piloto sorpresa.
McLaren este fin de semana debería de, no voy a asegurarlo, pero debería de ir bien. Es un circuito que se les adapta bien, son un equipo que, sobre todo en curvas de velocidad alta, consiguen rendir a un buen rendimiento y este fin de semana hay unas expectativas altas. Tengo unas expectativas altas, especialmente con un Norris que ya incluso en un circuito que era poco favorable a ellos, como era Bahrein, que históricamente se les ha dado muy mal, acabó quedando sexto, pero muy cerca de Russell. Creo que este fin de semana, partiendo con un coche que va a ser más competitivo, un coche que va a ser mucho mejor. Para que hagamos una idea, por ejemplo, los pilotos han estado hablando de que podríamos, más o menos, si nos fijamos en el año pasado, sería Qatar a final de temporada, para fijarnos en un circuito, como digo, a final de año, porque si nos fijamos en la pasada temporada, pues McLaren no estaba en Arabia Saudí. Pero es un circuito de curvas de alta velocidad, el cual se asemeja quizá un pelín a Qatar, tampoco salvando, como digo, las distancias, y ahí McLaren estuvo muy cerca, casi llegan incluso a ganar los McLaren. Bueno, la sprint incluso la logró ganar Oscar Piastri. Entonces, con todo esto, con un McLaren que debería de poder rendir bastante bien, yo creo que Lando Norris va a ser ese piloto sorpresa y ya luego os diré, porque sí que ya os lo adelanto, aparecerá entre los 5 primeros pilotos. Y para mí, piloto de excepción, cojámoslo con pinzas, no tengo por qué tenerlo seguro, no tengo por qué acertar, pero creo que este circuito se le va a dar peor, como ya ocurrió el año pasado, no va a poder a lo mejor hacer una tan buena vuelta de clasificación y también le va a perjudicar en la carrera, y ya el Gran Premio de Bahrein se le dificultó. Para mí he puesto a Charles Leclerc. Leclerc tuvo problemas de frenos, los mismos que Sainz, pero él los gestionó peor en el Gran Premio de Bahrein y este circuito va a hacer más calor, según está pronosticado ahora mismo. Ferrari no debería de ir tan bien. Ojalá me equivoque, porque por supuesto ojalá sean también muy fuertes, pero al igual que sí que fueron muy fuertes en Bahrein, no deberían de serlo este fin de semana en Arabia Saudí. Es un circuito de curvas de alta velocidad, como os digo, poniendo el ejemplo de Qatar, que quizá es la representación que podemos coger con más firmeza. Vimos a un Ferrari que fue ampliamente superado por McLaren y por Mercedes a final de temporada. Con un Leclerc que ya ha tenido esos problemas, como digo, de frenos, de temperaturas, de gestión, creo que no se ha adaptado tan bien a este coche de primeras, no está todavía del todo cómodo con este SF24 y creo que este circuito también se necesita mucha confianza. Es un circuito urbano con muros muy cerca, pero además volando, porque vas muy rápido, se necesita mucha confianza y para mí he puesto en este sentido a Leclerc como ese piloto de excepción. Equipo sorpresa, podría haber ido a lo sencillo, podría haber puesto McLaren y ya está, porque como os hemos explicado Norris, pero me he ido a un equipo que creo que es más difícil de pronosticar esto, porque McLaren te lo puedo decir y ya está, pero incluso McLaren la realidad es que yo me imagino, yo me espero que estén ahí, no sería sorprendente que sean fuertes. Ya luego veremos si están donde ya os adelanto, a ver dónde pongo a Norris, pero que estaba entre los 5 primeros pilotos, ¿no? Pero veremos si son capaces de llegar a ese nivel. Pero ¿qué equipo sorpresa, por lo tanto, pongo yo? Yo he puesto a un equipo que se destaca sobre todo por ser veloz en velocidades altas, por ser un equipo veloz en velocidad punta. Y normalmente este tipo de circuitos se le ha dado bien, que es Williams. El año pasado, a estas alturas, también les faltaba todavía por progresar un poco, pero ya vimos que era un equipo que especialmente destacaba en circuitos de baja carga aerodinámica y de alta velocidad punta. Es un circuito donde necesitas carga aerodinámica porque, aunque sean altas velocidades, hay curvas importantes también, y eso quizás es lo que me hace dudar. No digo que entren entre los 10 primeros pilotos, pero sí que creo que quizá después de los 5 primeros equipos pueden ser el más destacado. Yo creo que sí, mientras no tengan los problemas de volante que tuvo tanto Sargent como Albon el pasado fin de semana, los problemas de refrigeración, quienes también los tuvieron, por supuesto, en el equipo Williams con aquel motor Mercedes, yo creo que pueden destacar. Un circuito quizá en donde, porque al ver, ellos sobre todo donde han destacado es circuitos como Monza, pura velocidad a punta, pura recta, no son tampoco rectas aquí, pero también han rendido bien en circuitos donde seas capaz de sacar mucha velocidad de las curvas de velocidad alta. Ejemplo, Zandvoort. Albon clasificó cuarto, si no recuerdo mal, y no era un circuito de velocidades altas, ni siquiera, era un circuito de bastante carga aerodinámica, pero hay curvas de alta velocidad donde destacaba dicho Williams, por lo menos a una vuelta y luego poder defenderse en carrera. Así que luego el Zandvoort lo que ocurrió es que hubo mucha lluvia y no se pudieron defender Albon desde esa cuarta posición, pero yo creo que Williams puede llegar a ser ese equipo sorpresa. Nos queda equipo de excepción.
Y podría haber repetido el equipo de Bahrein, porque bueno, os puse a Alpine y desde luego que nadie falló. Yo incluso no me imaginaba tan mal realmente Alpine, pero es que eran el último equipo. Podría haber ido a lo sencillo porque este fin de semana, ya os adelanto, que si no son el último equipo, son el penúltimo, vamos, van a estar ahí, van a estar luchando por no ser el farolillo rojo, pero porque no hay novedades en el coche y porque este tipo de circuitos ya se le adaptaba mal el año pasado. Pero independientemente de ello, pues lo mismo que McLaren, por poner un equipo diferente, un equipo que no me gustó tanto como yo pensaba que iban a rendir en el pasado Gran Premio de Bahrein y que creo que además este circuito se le va a dificultar más, es Racing Bulls. Racing Bulls ha tenido sobre todo problemas de refrigeración. Tal es así que traen una teórica, según se ha informado, actualización este fin de semana en los pontones para intentar conseguir refrigerar más. No tuvieron tan buen ritmo, la degradación no fue del todo extremadamente positiva. Y creo que es sobre todo ese Racing Bulls, por las suspensiones y por las cosas que tienen compradas, entre comillas, a Red Bull, por eso digo entre comillas, porque a ver, es comprado porque se lo tienes que comprar, pero bueno, ya sabemos de dónde viene. Pero por todos esos, creo que los circuitos de alta carga aerodinámica son los mejores para ese equipo. Lo bueno que tienen es que tienen un muy buen motor, pero como digo, es porque Red Bull sobre todo destaca ahí, en circuitos donde hay mucha frenada, circuitos donde hay mucha tracción por las suspensiones que tienen. Eso lo tiene este Racing Bulls, así que creo que en este circuito, que no va a ser tan beneficiado por eso, puede ir peor y puede llegar a ser ese equipo de excepción. Además, con la tensión que había dentro del equipo en el pasado Gran Premio de Bahrein, pues desde luego que puede dar algo de juego. Y llegamos ya al momento de mis 5 primeros pilotos. Hay algún piloto que no me voy a extender demasiado porque os he explicado por qué estará aquí, que es sobre todo Norris, ya os he adelantado que va a estar. Hay algún puesto que me ha costado. Me la juego mucho. Pensé primero, bueno, me la juego mucho. A ver, que tampoco os estoy diciendo que no tengo por qué tener razón. No voy a tener razón. Cualquiera de estos 5 primeros pilotos, lo siento por gafarlo, no va a quedar en la posición que he dicho. Pero estuve pensando, puedo hacer un podio, porque fue algo que me dijo gente, ¿no? De pues por lo menos hacer el podio. Pero es que en estas alturas de la temporada casi que parece que si hago el podio es deciros quién queda tercero, porque los Red Bull están muy adelante, o si como mucho deciros si a lo mejor creo que puede haber sorpresa y que algún Red Bull falle. Puedo hacer los 10 primeros pilotos, pero es que ya ahí ya entramos en terreno complicado. ¿Por qué este está delante de este? ¿Por qué creo que es algo complicado? Me he quedado con los 5 primeros. Se puede cambiar si preferís 10, si preferís solo podio. Me lo podéis dejar en los comentarios y para la siguiente predicción, que será Australia, lo podemos ir modificando. Ya sabéis que esta sección de predicciones pues puede ser modificada perfectamente con el paso de las carreras. Pero bueno, hemos decidido hacer los 5 primeros pilotos y ya el primer puesto me ha costado. Porque os estoy diciendo que los Red Bull, desde luego que parece que van a estar por lo menos en las primeras carreras muy superiores y van a estar los dos en el podio. Vale, quizá lo fácil es poner a Verstappen, oye, es el piloto, es que esta carrera si la gana lleva 9 seguidas. O sea, si gana esta carrera sería la segunda mejor racha de la historia empatada con Vettel y solo superada por la suya misma que logró 10 el año pasado. Podría ser lo fácil, ¿no? Pero claro, está un Checo que este circuito ha sido uno de los circuitos que se les ha dado muy bien. 2022 hace la pole y no gana la carrera porque tiene mala suerte con un coche de seguridad. 2023 la gana. Me ha costado, he estado mucho tiempo pensándolo. ¿Quién pongo primero? ¿Quién pongo segundo? Me he ido a lo fácil. Creo que Verstappen va a ganar, creo que está muy superior. Este RB20, lo que se informa es que se ha adaptado mucho mejor a su estilo de pilotaje aún, y efectivamente en Bahrein se vio. Checo no apretó del todo ya cuando llegó al segundo puesto, tal y como ha dicho Helmut Marko, como han dicho desde Red Bull. O sea, no estoy desprestigiando la carrera de Checo el pasado fin de semana, pero creo que Verstappen desde luego este fin de semana va a ser superior y le debería de ganar a Checo. Por supuesto pongo a Checo en segunda posición porque sí que creo que Red Bull ahora mismo está muy dominador, aunque quizá este fin de semana con menos diferencia frente a los rivales, porque quizá este circuito nos adapte también, está por ver, pero
el Red Bull el año pasado sobre todo se adaptaba mejor a circuitos como Bahrein. Este circuito puede ser que no, que igualmente estoy diciendo quizá hay menos diferencia, quizá entre Checo y el siguiente, entre Verstappen y el siguiente no Red Bull hay 15 segundos, que es una barbaridad, pero es menos de los 20 y pico que hubo en Bahrein. Veremos si consigue algún equipo estar algo más cerca. Entonces, después de los dos Red Bull, que yo creo que bueno, puede estar bastante discutido, no me extrañaría para nada ver a un Checo en la pole. ¿Quién creo que queda en tercera posición? El que os he adelantado anteriormente, que iba a estar entre los 5 primeros pilotos. Creo que Norris con ese McLaren va a ser capaz de poder aparecer aquí, poder estar en este podio por primera vez esta temporada. Muy buen resultado sería para McLaren. Veremos si finalmente cumplen mis expectativas y están tan fuertes en este circuito como parece que pueden llegar a estarlo. En cuarto lugar, aquí podría aparecer un Ferrari, por a lo mejor, pero ya os he adelantado que yo creo que Ferrari va a rendir algo peor este fin de semana. ¿Quién pongo yo en cuarto piloto? Pues otro equipo que, al igual que en Bahrein no estuvieron mal, realmente fueron bastante competitivos, pero creo que aquí incluso deberían de serlo aún más y estar más cerca de McLaren. Ya os adelanto por ende que no he puesto a Piastri, he puesto a Russell. Russell el año pasado también se le vio bien en este circuito. Fue competitivo, quedó por delante de Hamilton tanto en quali como en carrera. En carrera Hamilton consiguió recuperarse gracias también al coche de seguridad y acabar quinto, pero Russell fue claramente más superior a él. Acabó cuarto, casi en el podio por la sanción de Alonso y demás. Y creo que Mercedes este fin de semana se le debería de adaptar algo mejor aún de lo que lo hizo Bahrein. El punto está en que Russell creo que va a quedar cuarto porque McLaren y Norris es muy bueno y McLaren creo que va a estar más fuerte. Pero Mercedes y McLaren los veo muy similares, muy juntos y creo que Russell ha empezado bien el año, ha empezado con buen pie, se ha adaptado bien a este W15, logró quedar por delante en clasificación que su compañero de equipo, también con mejor ritmo de carrera, tuvo problemas con la refrigeración del motor, veremos si lo han solucionado. Para mí, cuarto piloto, veremos si al final ha acabado siendo o no. Y en quinta posición, aquí tenía mis dudas. Otro equipo lo veía complicado, entonces tenía que ser alguien de los equipos que ya hemos puesto, por supuesto, ya os lo adelanto. Ferrari creo que no va a estar entre los 5 primeros pilotos. Aston, más de lo mismo. Ya os he dicho que creo que van a estar algo más cerca, pero no lo suficiente como para quizá todavía atacarles. Veremos si me equivoco. Ojalá me equivoque y podamos ver a un Alonso entre los 5 primeros pilotos. Ojalá, lo repito, pero creo que no. Entonces, al final es o Piastri o Hamilton. Y me he decantado por Hamilton. Creo que al igual que en Bahrein, podría llegar a ser que Hamilton le cueste, al igual que el año pasado en clasificación, pero en ritmo de carrera, a mí Piastri me sigue dejando que desear en la degradación de neumáticos. Le ocurrió lo mismo en Bahrein, aunque estuvo mucho más cerca de Norris que en otros grandes premios, algo positivo en un circuito que degrada bastante, como es el circuito de Sakir. Así que quizá va mejorando poco a poco, pero le sigo viendo con ese fallo hasta el punto de que perdió posición con Hamilton en el pasado Gran Premio de Bahrein, aunque sí que es verdad que Mercedes estaba un poco mejor. Creo que puede llegar a ser en esta ocasión nuevamente el quinto piloto, superando a Piastri. Puede ser que Piastri quede sexto, veremos si es así o no, pero creo que este sería este top 5 de pilotos para esta carrera en el Gran Premio de Arabia Saudí. Lo que digo, lo siento para Verstappen, Pérez, Norris, Russell y Hamilton, no van a quedar en esta posición. Tengo esa suerte de que no acierto ninguna. Cualquier parecido con la realidad será mera coincidencia. Así que no os lo toméis muy en serio. Pero bueno, yo tengo esa sensación de que McLaren irá mejor, Mercedes será más o menos similar, serán también competitivos, incluso más cerca de McLaren ahora que de lo que lo estaban de Ferrari. Veremos si me equivoco, veremos si no lo hago. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de esta predicción. Si te ha gustado el vídeo, pues déjame tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que vamos a realizar durante este fin de semana en Jeddah. Déjame, por favor, los comentarios. Me gusta mucho hacer este tipo de vídeos que son más, no os estoy contando noticias, es más personal, es mi pura opinión y me encanta que me dejéis en los comentarios también vuestra opinión sobre esto. ¿Quién creéis que va a ganar? ¿Quién creéis que va a quedar? Lo mismo que hemos hecho nosotros. Piloto sorpresa, equipo sorpresa, piloto
piloto de excepción, equipo de excepción, y primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, o como queráis, o si me queréis dejar los 10 primeros pilotos, o si me queréis dejar quién va a hacer la pole, por ejemplo, que no lo hemos hecho, oye, se puede añadir quién va a hacer la pole en este tipo de vídeos, aunque también quizás un poco acertar si qué Red Bull se lo va a llevar, o si Ferrari quizá aparece, que Ferrari sabemos lo bueno que es. Bueno, podemos hacer muchas cosas, me lo podéis dejar en los comentarios, como ya sabéis, porque todo lo que me digáis, todo lo que me propongáis para esta sección lo podemos añadir, y me encanta saber también vuestros pronósticos, al igual que yo me mojo, mojaros vosotros. Antes de que dé comienzo el fin de semana sería incluso recomendable, luego pueden cambiar los pronósticos, por supuesto. Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado, como indico. Si te ha gustado, pues deja tu me gusta, suscríbete, todas esas cosas, y nos vemos mañana, que da comienzo la acción. Mañana da comienzo el Gran Premio de Arabia Saudí.